Buenas, procedo a la explicación del tema 7 de lingüística, morfosintaxis, que va a estar dividido en morfología por un lado, el estudio de la estructura de las palabras y de cómo se utilizan, distintos métodos para crear palabras, y luego vamos a hablar de sintaxis, que es la estructura que tienen estas palabras cuando se combinan para crear estructuras mayores, como las oraciones, los grupos. Morfología. ¿Qué es una palabra? A word is a linguistic unit that can be potentially broken down and analyzed into smaller meaningful units, morphemes. Las palabras, su característica es, son unidades lingüísticas que se pueden dividir en otras más pequeñas, que son los morfemas. Son pequeñas moléculas, como elementos químicos, y luego los morfemas son los átomos, los pequeños ladrillitos con significado. Morpheme, smallest indivisible unit of language with semantic meaning or grammatical content which make up words. Los morfemas son las unidades más pequeñas, son indivisibles, que tienen sentido, ya sea semántico o respecto al contenido gramatical. Los fonemas no tienen significado. La S no tiene significado. Podríamos ver excepciones de si existe alguna forma de atribuir significado. Vamos a partir de que los fonemas are not supposed to have meaning by themselves. Por otra parte tenemos esos son los fonemas. Por otra parte tenemos los morfemas. They have meaning and are not always independent. Los morfemas no siempre son independientes. Habrá free morphemes, que son independientes y se pueden usar solos. El morfema perro. Y tendremos bound morphemes, que son affixes. Son los prefijos y los sufijos y los interfijos. Que si los usas así, al aire, sin nada, pues no valen para nada. No pueden estar de manera independiente. Cannot stand by themselves. Los bound morphemes, ¿no? Entonces, los morfemas tienen significado. Y las palabras no solo tienen significado, ya me jodería, sino que todas las palabras pueden, las palabras pueden estar by themselves. They are supposed to be independent. Pues como gato y perro, ¿no? Aunque bueno, algunas palabras pues serán content words y otras serán function words. Y las function words pues podrán estar ahí independientes, pero no tendrán mucha carga semántica. Solo gramatical, ¿no? Entonces vamos a ver. El lenguaje tiene una doble articulación. Por un lado tenemos los elementos que tienen significado, como los morfemas y las palabras. Y por otro tenemos los fonemas, que sirven como elementos distintivos, distinctive elements, meaningful signs and distinctive elements. En la oración, tú comes patatas, you eat potatoes. ¿Cuáles son los meaningful signs? You eat potatoes. Esas palabras. La palabra you, la palabra eat y la palabra potatoes. Y potatoes, es una palabra que se compone por dos morfemas, el morfema patata y el morfema S, que le da el plural. The morpheme potato and the morpheme plural, que se representa con una S, ¿no? Los distinctive elements, es decir, lo que no tiene significado, las palabras sí que tienen significado, los morfemas tienen significado. ¿Se entiende, no? Los morfemas tienen significado, pero no siempre son independientes. Las palabras tienen significado y son siempre independientes. Las palabras pueden estar compuestas por más de un morfema. Pero los fonemas no tienen significado. No pueden stand by themselves, porque si es que no tienen significado por ellos mismos. Que yo diga el sonido de la yod y luego una U larga, you, que diga eat, el sonido, el conjunto de sonidos como tal, i, u, it,
Y todas las fonemas de la palabra potatoes individualmente no son nada, no tienen ningún significado. Pero los unimos y construimos representaciones físicas con ellos para poder diferenciar palabras. Pero no hay nada de patata en at, ot, a, ¿no? En at, a, patata. No hay nada de patata. En los fonemas no hay significado. Lo hay en los morfemas, lo hay en las palabras, pero los fonemas solo sirven como elemento distintivo que utilizamos para diferenciar unas palabras de otras cuando hablamos. Porque no podemos hablar mágicamente por telepatía transmitiéndonos oraciones o palabras y morfemas y morfemas. Eso no va así, no tenemos telepatía. A mí no me la instalaron. Entonces, los morfemas establecen un link entre la forma y el significado, entre signifier and signified. No se pueden dividir en morfemas más pequeños y se pueden combinar. Tú puedes combinar morfemas para construir palabras. Puedes combinar palabras para construir oraciones y eso es sintaxis, ¿no? Existen dos conceptos dentro de esta idea del morfema, de los morfemas, de la construcción de palabras, de las palabras, ¿no? Y en el mundo de los morfemas tenemos, por un lado, el morfema, smallest unit of language with meaning, unidad mínima de lengua con significado. Existe el morfema gato y existe el morfema plural. El morfema plural en español es la S, por ejemplo, ¿no? Todas las palabras necesitan mínimo un morfema que les dé significado. Y luego existen los morphs. Los morphs son physical realizations of a morpheme, ya sean fonéticamente o ortográficamente. Es decir, los morphs son las formas físicas de representar lo que los morfemas, el significado que los morfemas transmiten. Cuando tú dices, cuando tú hablas de lo que estábamos diciendo antes de potatoes, ahora veremos las tablas que hicimos, ¿no? Las simplex words tienen solo un morfema y las complex words tienen más de un morfema. La palabra patata tiene un morfema, patata. ¿Cuáles son los morphs de la palabra patata? Del morfema de la palabra patata solo tiene un morfema, patata. ¿Entendemos? El concepto de patata, ¿no? Por eso tiene una conexión entre el significado y el significante. La palabra patata solo transmite un significado, una única unidad de patata, el concepto patata. Morfema patata. Si yo digo patatas con S, ahí tenemos una palabra compuesta por dos morfemas. El morfema patata, refiriéndose a ese concepto de patata, ¿no? Y la S, patatas. Y esa S es una representación física del morfema plural. Y cuando yo te digo patatas, tu cerebro dice patata, bien, y esa S es de plural, así que son varias unidades del objeto patata. Bien, ¿no? ¿Se entiende? Hay muchas formas de representar el morfema plural, por ejemplo, en inglés, con la S. Claro, a nivel ortográfico, se puede representar el morfema plural en inglés con la S o con una E y una S, por ejemplo. Fonéticamente, como vimos en el tema 6, se puede representar con una S, con una Z, ¿no? Con una Z sonora, con una S o con un sonido de la I corta y una Z. Dogs, clock, clocks
y church, churches, ¿no? Y tú ahí tienes morfemas varios, uno para representar el concepto de la palabra y otro para hablarte de que existe ahí un plural. Si tienen varios morfemas son complex, si solo tienen un morfema son simplex. Como te mencioné antes, existen morfemas que pueden estar presentes ellos de manera individual, los free morphemes. Los free morphemes que pueden mantenerse ellos solos. Land, drink, computer. Esos son free morphemes, como digo, se pueden mantener ellos solos. Mientras que por otra parte tendríamos los bound morphemes, que no son los prefijos y los sufijos, son los afijos. Los afijos incluyen prefijo, sufijo e interfijo, que va antes, que va después, que va en medio. Son morfemas que no pueden aparecer por sí mismos, de manera independiente. Siempre aparecen acompañando a otros morfemas, dando información sobre ellos, modificándolos, aportándoles contenido gramatical, no semántico, o sea, no necesariamente semántico, sino que también puede ser gramatical. Eso ahora lo vamos a ver. En función de si aporta contenido semántico o aporta contenido gramatical, vamos a hablar de que existe una clasificación. Ejemplos que te estaba dando. La palabra perro tiene dos morphs. La escritura, la D, la O y la G, esos dibujos. Luego tiene los sonidos, Z, O, J. Y representa un morfema, el morfema perro. Tipo de morfema es a free morpheme, porque tú puedes decir perro y ya está. Tú tienes el morfema perro. Es una palabra simplex, es una simplex word. En cambio, la palabra days tiene, de nuevo, distintos morphs. La palabra day, escrita, o sea, morph ortográfico y morph fonológico, cómo se escribe y cómo se dice day, y cómo se escribe y cómo se dice la S. Day, s, day, z, ¿vale? Day, z, las dos partes. Son dos morfemas. Uno es el morfema day, el concepto de día, y el otro es el morfema plural, representado por escrito con una S, oralmente con una Z. Y el morfema day es un morfema libre, es un free morpheme, y el morfema plural es un sufijo. En este caso está representado con un sufijo, que es un morfema bound, es a bound morpheme. Y la palabra days es una complex word, ¿se entiende? Porque tiene varios morfemas. Igual que existen los alófonos, variedades de un fonema, existen los alomorfos, variedades en un morph. Distintas formas de representar un morfema. Si está el morfema plural, tenemos varios alomorfos. Uno es la S, el otro es la Z y el otro es la IZ. Si tenemos el morfema pasado, tenemos la D, la T y la ID como alomorfos. Luego tenemos otros alomorfos que son las formas irregulares. Go, went. Pues si yo tengo que analizar la palabra went, tengo que hablar de que es un alomorfo. O sea, el morfema pasado está ahí, pero ha habido un cambio. No se ha utilizado un morfema clásico, sino que se ha utilizado de una forma irregular. La palabra went vamos a interpretar, entiendo, que tiene dos morfemas, ¿no? Uno será de go y el otro será went como forma irregular. Irregular forma. Aquí yo entiendo que se pondría algo como go. Somos el morfema de la palabra go
Y luego irregular form. Y la forma irregular es lo que es la forma que es el morph del morfema pasado. Saben bastante raro de decir, pero si hicieses una tabla, pues entendería que tú tienes la palabra went y le dices, aquí hay dos morfemas en la palabra went. Por un lado tienes el concepto de go y por otro lado tienes el concepto de past. ¿Sabes? Se entiende, ¿no? Y el morph, pues tú pondrías, imagino, entre paréntesis, irregular form. Y lo explicarías. Hay distintos holomorfos para el mismo morfema. Y aquí te pongo de ejemplo lo de la Z, la S y la IZ. Distintas variaciones para expresar el morfema del plural. Los holomorfos aparecen en distintas situaciones y pueden aparecer por distintas razones. Por dos, principalmente. Bueno, sí. Una de ellas es el phonological conditioning, condicionamiento fonológico. Ya sea por complementary distribution, que cuando está uno no está el otro, como los plurales de o está la Z o está la S o está IZ, dependiendo de la situación. Phonological conditioning, complementary distribution, o está la Z o está la S o está la IZ, depende del contexto. ¿Qué holomorfo uses? Depende del contexto. Luego está la free variation, que es que existen distintas formas de expresar el plural, todas correctas, de esa palabra, por ejemplo, ¿no? De esa palabra. Ese sería un ejemplo, ¿no? Los holomorfos pueden aparecer por condicionamiento fonológico, phonological conditioning. Uno de los casos es complementary distribution. Si usas la Z, la S o la IZ para decir el plural, depende enteramente del contexto fonológico. Por otro lado tenemos la variación libre, free variation. Libre porque tú puedes elegir la que tú quieras. Distintas formas intercambiables entre sí de expresar el plural de una palabra. Esto ocurre con octopus, pulpo. Por el origen y la etimología de la palabra, existe octopods, octopuses y octopi. Esas tres formas expresan el plural. De manera pues, particular, son alomorfos concretos, variaciones libres y son intercambiables. Tú puedes decir octopi, octopuses y octopods para hablar del plural. Porque existen distintos alomorfos, en este caso originados por la variación libre, free variation. Y por otra parte tenemos lexical conditioning, ¿no? Estaba phonological conditioning, que se divide en complementary distribution y free variation. Y luego lexical conditioning, que se divide en nada, solo está el solo. Bien, mejor, ¿no? Lexical conditioning. La aparición de alomorfos condicionada por el caso concreto de palabra que es, que su plural es irregular, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes alomorfo, pues es una forma irregular. Y tooth, el plural, es teeth. Solo tiene un plural. No es como octopus, que tenías octopuses, octopi y octopods, que puedes intercambiarlos como te dé la gana. Que eso es free variation, es condicionamiento fonológico. Aquí esto es, lexical conditioning. Lexical del léxico, ¿no? De la palabra. Entonces, en función de la palabra que es, su plural es de una manera. Tienes tooth, teeth. Tal cual. Tienes mouse, tienes mice. Y ese es su plural. Porque es una forma irregular. Entonces, recapitulando, hemos explicado lo de los alomorfos, variaciones a la hora de expresar un morfema, variaciones en los morphs a la hora de representar un morfema, que son phonological conditioning, complementary distribution, si el entorno afecta, free variation,
si no es exclusivo de un contexto, sino que tú puedes cambiar una forma de plural por la otra porque a ti te apetezca, porque todas son válidas. O lexical conditioning, una palabra que tiene una forma de plural irregular, solo una, no se pueden intercambiar, no hay más, y es específica de esa palabra, como child, children, que su plural es irregular. Y no se origina por ninguna condición en particular, sino que es que esa es la palabra. No hay condicionamiento fonológico, sino que es que esa palabra es así, que le ha tocado. Si continuamos, llegamos a los procesos para crear palabras. Inflection and derivation. Inflexión y derivación. Lo que te estaba yo diciendo de que hay morfemas que añaden contenido semántico, en plan significado, y otros que solo añaden contenido gramatical, pues aquí es. ¿Has oído alguna vez que tiene flexión o inflexión de género y número? Bachillerato o algo. Esta palabra tiene flexión de género y número. Inflection. La inflexión no genera es un proceso morfológico que consiste en la alteración de una palabra, la introducción de morfemas a una palabra que no genera cambio en su significado, no cambia la clase de palabra que es, pero añade cambios gramaticales que la hacen caber en un lugar gramatical. O sea, que la hacen caber en un lugar. Que modifican su información gramatical. Entonces, la inflexión es un proceso morfológico que consiste en la alteración de una palabra mediante la introducción de bound morphemes, ¿no? Le metes sufijos, en este caso, y eso te da lugar a nuevas palabras, pero que pertenecen a la misma clase, que tienen el mismo significado, y lo único que has hecho es un pequeño cambio gramatical. Lo has hecho plural, le has añadido una ed para que sea el pasado y tenga sentido gramatical en tu frase. Sigue significando en esencia lo mismo, pero ahora has cambiado su situación gramatical. Entonces, los procesos de inflexión hay 8, en este caso son todos prefijos, son todos sufijos, inflectional affixes. Tienen el mismo significado todo el rato y se pueden usar en muchísimas palabras. ¿Cuáles son los sufijos que generan inflexión? Inflectional affix. Pues la S del plural o la ES de plural, la S de tercera persona del singular, el apóstrofe S del posesivo, el ED de pasado, el ED que se añade cuando quieres construir el participio, ¿no? He has played. Ese ED no cambia el significado de la palabra play. La hace caber gramaticalmente ahí, porque esa palabra tiene que estar en pasado y la hace estar en pasado. Le hace tener una flexión de tiempo. El ING, que crea la forma de tiempo progresiva, o el ER para crear el comparativo de los adjetivos. Bigger. Bigger ha cambiado gramaticalmente, pero su contenido es el mismo. Su contenido semántico es el mismo, léxico es el mismo. Biggest. El significado, o sea, no estás añadiendo ninguna carga en significado, ¿no? Estás cambiando su posición, su sentido gramatical. Ni siquiera estás cambiando el tipo de palabra que es. Sigue siendo pues si es un verbo, si es un adjetivo, si es un adverbio, pues seguirá siendo un adverbio, ¿no? Estás cambiando un poco su situación gramatical para hacerlo caber en un espacio concreto, ¿no? En tu frase. La inflexión no genera nuevos... Eso no genera... Que es lo que vamos a ver ahora. No genera nuevos lexemas.
Claro, y aquí vamos a entrar en qué es un lexema, que va a ser una explicación intensa. Lexemes refer to the words with a specific distinctive meaning. With inflection, we do not create lexemes, but adapt them to fit in some grammatical positions. Explicación, esto es importante. El morfema es la unidad más pequeña con significado, ¿no? Tienes morfema libre, morfema no libre. Free morphemes y bound morphemes. El morfema run. El morfema del pasado, past. Plural morpheme. Many different morphemes. En cambio, tu morfema, pues tienes distintos, hay muchos morfemas. El morfema del plural, del pasado, el morfema correr, como concepto. En cambio, los lexemas son base unit of meaning of a word, including the inflected forms. Un lexema incluye, el lexema, por ejemplo, correr, del lexeme run, incluye todas las inflexiones de la palabra correr. El lexeme run incluye run, runs, tercera persona, ¿no? Run en pasado. Por ejemplo, el morfema manage incluye todas las formas inflexionadas, todas las inflexiones. All the inflections of the morpheme manage. He manages, managed, o el morfema, por ejemplo, vamos a ver. Todos los cambios gramaticales. Es como tener todos los tipos de rojo. Sigue siendo rojo, porque es inflexión. No es como cargar, descargar. No, eso tiene significado distinto. Ahí había un cambio semántico, eso veremos que es derivación. Aquí está viendo inflection. No hay cambio en el significado. Es como tener todos los tipos de rojo. Pikachu con todos sus disfraces. Eso es. Morfema es la unidad mínima con significado y pues pueden ser free morphemes, bound morphemes. Tú tienes el morfema run y ya está. Y significa el concepto de correr. Y si tienes la si tienes la ed de past, es el concepto de past. Ese es tu morfema, past. Ya está. El lexema es el morfema run, un lexema incluye esa palabra y todas sus formas que se generan por inflexión. All the inflected forms. Es como tener un outfit y todas las variaciones de ese outfit. A tu amiga y todo su armario de ropa, ¿me entiendes? Mediante inflexión no se generan nuevos lexemas. Tú tienes el lexema big y tú tienes el lexema big y el lexema big, grande, incluye todas las formas que se generan por inflexión de big. En español lo podemos entender bien. Cuando alguien te dice, esta palabra tiene flexión de género y número, pan. El lexema pan incluye pan, panes, incluye su forma plural, incluye el sustantivo. ¿Qué más formas? ¿Se pueden generar más formas por inflexión? Pues no sé, no creo, ¿no? Para un verbo, en inglés, es que en inglés es muy fácil, porque en inglés es solo la forma del pasado y el ing y el participio, ¿no? Pero big, bigger, inflexión, eso pertenece al lexema, ¿no? En el lexema, vamos a hablar en el español. El lexema es como una caja de cerillas y dentro están la palabra y todas sus variaciones.
un outfit y todos los colores que puede tener. El Pikachu y todos los colores que puede tener. Entonces, en el lexema, el lexema guapa, o el lexema guapo, ¿no? El lexema guapo incluiría guapo, guapa, guapos, guapas. Todas las flexiones que existen. Guapísimo, guapísima. Esas palabras entrarían dentro del lexema guapo. Un lexema es como es un paquete de tabaco que te incluye la palabra y todas sus inflexiones. ¿Se entiende? Mientras que el morfema es una unidad básica de significado que puedes combinar unas a otras y te transforma, te ofrece nuevos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar. La palabra guapos está dentro del lexema guapo, porque el lexema guapo incluye todas las variaciones, ¿no? Que se generan por inflexión. Género, número. La palabra guapos. ¿Cuántos morfemas tiene la palabra guapo? 2. El guapo, bueno, si quieres considerar que estamos hablando de masculino, pero bueno, vamos a estar pensando que estamos hablando de un neutro. Guapo, el morfema guapo, como concepto, guapo, ahí como en una cajita, ¿no? Como con 2 llaves, guapo. Y luego tenemos el morfema plural de la S, ¿no? Y se escribe con unas llaves, ¿no? Una llave, plural y otra llave. ¿Verdad que esos son 2 morfemas, no? Esos son los 2 morfemas. Guapo y luego la S. Guapo, plural. Y guapos está dentro del lexema guapos. Los morfemas son ladrillos. Ladrillitos. Concepto, ladrillitos. Los lexemas son cajas de tabaco que incluyen todas las variaciones en una palabra y todas las variaciones que se generan por inflexión. Entonces tienes guapo, guapas, guapísimo, guapísima, guapísimo, guapísima, guapos, guapas. Todo lo que se te ocurre que se pueda generar por inflexión, es decir, que no esté aportando un significado semántico, sino que solo sea un significado léxico, sino que solo sea gramatical, bien. Si yo digo comida, lexema, comida. Es un nombre sustantivo. Comida, comidas. Inflexión de número. Porque si digo comido, ya es un adjetivo o un participio de un verbo, ¿no? Entonces, comida, comidas. En plan, el sustantivo, ¿no? Pero si yo digo comer, la palabra comer estaría dentro del lexema comida. No, porque es otra clase de palabra, es un verbo. Claro, pertenecería a la misma familia léxica, porque tiene la misma raíz, ¿no? Pero no pertenece al mismo lexema. De nuevo, esto es according to los apuntes. Si me equivoco, dispárenme. Pero es lo que han planteado, ¿no? Que el lexema run incluye run, runs, run, en pasado, en tercera persona, pero no incluye runner. No incluye runner. Pero te has dicho lo de la R, no, eso es para los adjetivos, para hacerlos comparativos. Pero el lexema run no incluye la palabra runner, el tío que corre. Eso es un sustantivo. Y nosotros estamos hablando de un verbo y de sus distintas inflexiones en función de la persona gramatical en la que estemos hablando o del tiempo verbal. Pero no podemos cambiar con inflexión, no podemos cambiar el tipo de palabra que es. Si es un verbo, la inflexión no puede transformarlo en otro
en otra clase de palabra, en un sustantivo o en otra cosa. Y no puede cambiar su significado. Entonces, ¿cómo se generan nuevos morfemas? ¿Qué pasa si le meto un prefijo o un sufijo a una palabra y le cambio el significado? Eso es derivación. Derivation is the process of making new lexemes by adding bound morphemes. Derivation adds lexical information, being able to change the meaning of the base and also its word class. That's how we can create new lexemes. Si tú tienes run, tú puedes añadir un morfema, que en este caso es derivational suffix, derivational affix. No siempre funcionan, no se pueden usar a cualquier base, a veces no funcionan, o sea, son menos productivos, no siempre puedes tú en las inflexiones, normalmente son los que son 8, y los vas a poder usar muchísimo y van a ser súper productivos. A todos los adjetivos le puedes añadir ER para hacer su forma comparativa. En cambio, los sufijos derivativos, derivational affixes o derivational suffixes, no son tan productivos. No siempre le puedes poner dis, por ejemplo, en discharge, descargar. Tú no siempre puedes ponerle dis a algo para expresar que es negativo. Disposable, ¿eso qué mierda es? Disposable. No funciona. Para expresar ahí el negativo tendrías que decir impossible. ¿Por qué se crean nuevos lexemas con la derivación? Porque podemos cambiar incluso la clase de palabras, ¿no? Añadimos significado diferente. Cuando yo le añado ER a una palabra para expresar la persona que hace ese trabajo, que hace esa labor, yo tengo work y digo worker, lo derivo y digo worker. Worker es otro lexema, porque yo worker lo puedo expresar en plural, sí, en este caso en plural, ¿no? Puedo hacer flexión de número. Yo puedo decir yo puedo decir worker y puedo decir workers. Cuando yo hablo del lexema worker, y estoy hablando es una cajetilla de tabaco, de nuevo, que me incluye que la palabra worker, que la he generado con derivación, me incluye esa palabra worker y me incluye todas las inflexiones que yo pueda hacer de esa palabra con los prefijos que yo tengo, con los sufijos que yo tengo de hacer inflexión. Yo puedo decir workers en plural, puedo decir workers car, por ejemplo, el coche de los trabajadores o el coche del trabajador. Puedo usar el genitivo, ¿no?, de la posesión, puedo usar el plural. Todo eso se incluye dentro del lexema worker. Si yo utilizo la palabra engage, como verbo, engages, engaged, me incluiría el lexema engage, me incluiría todas las inflexiones que se pueden hacer de esa palabra. La cajetilla de tabaco estaría engage, claro. Engages, por la tercera persona, ¿no?, que cambia gramaticalmente solo. Engaged, que es cuando le hago el pasado. Engaging, que es si le añado el ing. Sigue siendo un verbo, sigue teniendo el mismo significado, pero varía gramaticalmente. En cambio, si yo le añado meant, lo transformo de un verbo a un nombre. Y si yo, en vez de hablar de engage, hablo de engagement, ahora tengo un sustantivo. El lexema engagement, ¿qué me incluye? Dímelo. Me incluye engagement y todas las formas que puedo generar por inflexión. Que por aquí, por ejemplo, pues no sé si existe el plural. Engagements.
con S se usa poco, pero engagements. En este caso, pues, engagement no podría llevar el genitivo este de la posesión porque no es un posible poseedor, no es que es una cosa así abstracta, pero puede usar el plural, por ejemplo. Eso que se entiende, ¿no? Que charge, cargar, en el lexema charge se incluye charged, el pasado del verbo cargar, charges, la tercera persona del verbo cargar, charging, la forma progresiva del verbo cargar. Todas esas formas se incluyen. Pero discharge, no. Es un verbo, sí, pero que no significa lo mismo, a que ahora tiene un significado negativo. En plan, que dis ha añadido algo, ha cambiado el significado y ya no es lo mismo, sino que ahora su significado léxico, la semántica es distinta, ahora significa otra cosa. Pues ya no pertenece al mismo lexema, porque hemos usado la derivación. Ahora hemos creado un nuevo lexema, el lexema discharge. Y el lexema discharge es una palabra que incluye dos morfemas, dis y charge. La negación y el morfema charge. Y esta palabra, el lexema, y luego esta palabra, si hablamos del lexema discharge, estamos hablando de discharge, y en este caso pues podríamos decir discharges como la tercera persona, porque le añadiríamos la S de tercera persona. Discharged en el pasado, ¿no? Descargó. O sea, sí, se descargó. Discharging, descargando. Para formar las distintas formas, ya sean personales o de tiempo, de ese verbo, ¿no? Pero son lexemas distintos. Charge y discharge son lexemas distintos y cada uno se compone de las posibles inflexiones que podemos hacer por un lado de la palabra charge y por otro lado de la palabra discharge. Son dos lexemas separados, dos cajetillas de tabaco separadas. Porque tienen significados separados, distintos. Eso es muy importante, ¿no? Y luego tenemos los word formation processes, que pueden ser concatenativos o no concatenativos, es decir, junto cosas o no junto cosas. Si son concatenativos, es decir, si yo me dedico a juntar cosas, tengo affixation, es decir, le pongo sufijos o prefijos, le añado básicamente bound morphemes, le añado sufijos o prefijos o interfijos. Y luego tengo compounding. Ya aquí estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Estamos hablando, o sea, ya abandonamos esto de cuando los sufijos, los sufijos y prefijos que al añadirlos siempre son sufijos, pero los sufijos que al añadirlos generan cambio solamente gramatical son para la inflection y los sufijos que generan cambio en el significado son derivation. La inflexión no genera lexemas, la derivación sí genera nuevos lexemas. Charged, charges, inflexión de un mismo lexema, esta inflexión de una misma palabra, todo dentro del lexema charge, pero en cambio discharge es otro lexema, que es el prefijo dis, que sí que hay prefijo, claro, le ha añadido información semántica, generando un nuevo lexema, el lexema discharge, que tiene discharge, discharges, discharged. Bien, ahora hablamos de cómo se forman palabras. Que tenemos método concatenativo, añadiendo información morfológica, material morfológico, por afijación, por affixation, añadiendo prefijos o sufijos, o compounding, cogiendo dos palabras y pegándolas con cola. Pueden ser endocentric, si se entienden por sí mismas,
southeast, pues se entiende lo que es, ¿no? O paraguas, pero pueden ser exocentric si no se entienden por sí mismas. Facebook, en Facebook no hay nada de face ni nada de book. O pueden ser no concatenativas, que incluyen. O sea, las no concatenativas es que no añaden o quitan material morfológico, ¿no? Entonces puede ser conversion, la misma palabra, que igual cambia de nombre a verbo, look at this, have a look, misma palabra, pero en una es un verbo y en otra es un sustantivo. Puede ser también por la conversion, podría ser por el stress. Que tú digas, no es lo mismo export que export. Export o import this book, importa. O import, que es importación. Import es un sustantivo, import es un verbo. Eso es conversion. Por otro lado tenemos el blending, que consiste en juntar dos palabras, pero haciendo un mix. Todos los nombres de shipeo son blending. No me sé ningún nombre de shipeo que pueda utilizar en estas circunstancias, pero no se me ocurre ninguno. Porque ahora la gente dice soy team uno o team el otro, no sé. Todos los nombres de shipeo son blending o breakfast y lunch, brunch. Luego tenemos el clipping, o sea, está conversion, blending. Luego tenemos el clipping, que es cojo una palabra, la recorto como a mí me apetezca. No es que quite información morfológica, es que le cambio la forma para que me quede otra más mona. Y en vez de decir television, digo telly. En vez de decir instituto, digo insti. Y bueno, sí, sirve. Clipping, television, digo telly. Luego están los acrónimos, acronyms. Como GOAT, Great of All Times. Acrónimo porque lo puedo decir como una palabra. Yo puedo decir GOAT. Yo puedo decir USA. Bueno, yo puedo decir la ONU. Puedo decir ONU. Lo puedo decir como una palabra. Importante, ya he cometido un error. Porque bueno, USA no lo vamos a usar en español, ¿no? Pero yo puedo decir en español la ONU. Eso es un caso de acrónimo, porque lo puedo pronunciar como una palabra. El caso de Estados Unidos, ellos dicen USA. Welcome to USA. Dicen letra a letra, lo que es un caso de initialism. Entonces está conversion, que es pasar de una categoría de palabra a otra por la cara. Look and have a look. Look at this, have a look. O por el acento. Conversion. Luego tenemos blending, cuando coges dos y las juntas, como los nombres de shipeos. Breakfast, lunch, brunch. Por otro lado tenemos clipping, cuando coges una y le haces un clip, ¿no? La cortas un poquito. Television, telly. Acronym, cuando coges las iniciales y las puedes pronunciar como una sola palabra. La ONU o GOAT, the Great of All Times. Great, G of All Times, ¿no? Y luego tenemos initialism, que son hacer siglas que no se pueden pronunciar como un acrónimo. No se pueden pronunciar. En el initialism tú tienes BBC, BBC, punto. Te tienes que decir letra a letra, porque si no, dices y te mueres. Llevo 2 horas grabando. Voy a explotar. Se entiende, ¿no? ¿Cuáles son los word formation processes? Y ya con esto, pues el tema llega bastante a su fin. Lo último que se nombra son las clases de palabras, que hay las major o lexical classes, que es las palabras que habrás dado en inglés oral como content words, que son los verbos, los nombres, los adjetivos, los adverbios,
que son muy fáciles de crear un verbo, GPTar, ya está, hecho. To GPT something, ya está, hecho. Un verbo encima transitivo y todo. O tenemos luego las minor or grammatical classes, que son las function words. Los auxiliares, los determinantes, los pronombres, las preposiciones, las conjunciones, que son muy difíciles de crear. Incluso a veces cuando se cogen nuevos, se cogen como cuando dicen le, para como una persona, o ella, ¿no? Para una persona que quiera utilizar un pronombre de alguna manera más neutro, pues se está cogiendo de otro, es que se está cogiendo de otro idioma, en plan, es que ha sido muy difícil crearlo, ¿no? Y con eso tenemos content words y function words. ¿Qué puede entrar de aquí? Full tipo test. De morfo, full tipo test. ¿Qué ya se te diga? Que te ponga palabras y te diga si inflation derivation y todo eso. O qué tipo de word formation process ha habido para llegar a esa palabra. Eso es lo que podemos ver ahí presente, ¿no? Y ya pues con eso nos iríamos a sintaxis, que es sintaxis, pues como toda la vida. Frases, como mucho te pondrá frases con ambigüedad sintáctica, tendrás que hacer el análisis de árbol de una, el análisis de paréntesis de la otra. O sea, el análisis de árbol y el análisis en paréntesis, tree diagram, el diagrama de árbol, y el análisis de brackets, lo vas a tener que hacer, los dos. Y si hay ambigüedad sintáctica, lo vas a tener que hacer de cada una de las posibilidades, normalmente dos. Y luego tendrás que explicar si este grupo está embedded en el otro grupo, tiene un significado, si no tiene otro. Ejemplo, maté al príncipe con el cuchillo. Maté, pues yo, maté, pues yo, sujeto, maté, verbo, al príncipe con el cuchillo. Si yo lo analizo como dos grupos distintos, al príncipe por un lado y con el cuchillo por el otro, y hago su análisis de como grupos preposicionales, complementos circunstanciales, bla, 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 o obliques, como se dice en inglés, lo que habría hecho es matar al príncipe utilizando un cuchillo. En cambio, que es lo que tú tendrías que explicar, if with a knife is embedded in the previous prepositional phrase, referring to prince and calificando, altering or referring to prince, then we will have another meaning. Es decir, si yo lo considero todo un grupo, un mismo grupo, al príncipe con el cuchillo, y yo diría príncipe con el cuchillo, todo dentro, un solo grupo preposicional que tuviese príncipe con el cuchillo, eso significaría que lo que he hecho es matar al príncipe. ¿A qué príncipe? Al príncipe con el cuchillo. El príncipe de todos que tenía un cuchillo. El príncipe con la flor amarilla. El príncipe con la corona roja. Maté al príncipe con la corona roja. ¿Qué príncipe de todos? El de la corona roja. Ahí sí se entiende, ¿no? Ahí no hay ambigüedad. Pero si te digo al maté al príncipe con el cuchillo, pues tú tendrías que explicar esas dos posibilidades. Como si un grupo está embedded en el otro, es una visión donde yo mato a un príncipe, ¿a cuál? Al que tiene un cuchillo. Y si no está embedded, y son dos obliques distintos, son dos grupos distintos, preposicionales y tal, entonces estoy matando al príncipe y lo que he usado para matarlo es un cuchillo, ¿no? Eso es lo que tendrías que saber de sintaxis. Analizar con tree diagrams y con brackets, y luego poder explicar qué es la ambigüedad sintáctica y cómo se explica, ¿no?, con la palabra embedded, con dos Ds, que un significado esté o que esté el otro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia sintáctica que da lugar a un significado o al otro? Y nada, eso es lo que tendrías que saber. Sintaxis, pues deberías saber de instituto, claro.
Pero vamos, es decir, identificar los grupos, decir qué tipo de palabras es cada una y saber un poco de qué es un objeto directo, qué es un objeto indirecto y qué son los complementos circunstanciales, que en inglés se llaman todos obliques. Como mucho, tendrías que poner en algún caso subordinate clause, que serían muy poquitos casos, que nos ponga una oración con una subordinada, donde bueno, pues tendrías que decir que hay verbo y ya está, en plan. Si se puede repasar fácilmente eso, ¿no? En la frase she enjoyed reading books, she enjoyed reading books, she es el sujeto, ¿no? Es el noun phrase, sujeto, es un noun. Luego en el grupo verbal predicado, enjoyed es el verbo y reading books es una subordinada de gerundio, subordinate clause, gerund, que hace de objeto directo, un complemento directo, y que tiene un grupo verbal que se compone de... Es una oración, es una clause impersonal que tiene un grupo verbal que tiene reading, que es una forma impersonal, ¿no? Del verbo read, y que tiene un noun phrase que es books. She enjoyed it, ¿no? Ella lo disfrutaba. She enjoyed it. Y ese it es el objeto directo, ¿no? Pues she enjoyed reading books. Pues, como te he dicho, ¿no? She, que es el sujeto. Enjoyed reading books, el predicado. Enjoyed el verbo. Reading books, subordinate clause of gerund subordinate clause, subordinada, oración subordinada de gerundio. Objeto directo, ¿no? Porque se puede sustituir por it y ella lo disfrutaba, ¿no? Donde reading es donde hay un verb phrase, un grupo verbal, donde reading es el verbo y books, pues es un grupo nominal que, bueno, pues actuaría como de complemento directo dentro de la frase subordinada, ¿no? Como objeto directo dentro de la subordinada. Pero vamos, que esto, si te lo sabes del instituto, lo puedes hacer. Si no, tendrías que aprender a hacer sintaxis desde cero. La opción más fácil es que te estudies otro tema. Si ves que no, te estudias otro tema. O sea, si tú ves que sintaxis, si es el día antes del examen, no sabes hacer nada de sintaxis y te vas y eres más de desarrollo, intenta cogerte otro tema, semántica, pragmática, y ya tienes suerte. Y si sale algo de esto, pues de sintaxis, y si no te lo sabes, pues descártalo como puedas, si no, y ya está. Pero bueno, coordinación y subordinación, si pones poco, y lo que sí que es, lo que pondría es la ambigüedad sintáctica. Y nada, con eso tendríamos el tema 7 full explicado.